con periodismo crítico. 8 con 8. Muy buenos días, estamos saludando a nuestro invitado. Muchas gracias por estar ya aquí, el licenciado Santiago Nieto. Vamos, estamos a la expectativa del arribo de, lo hemos esperado. Ojalá pueda salir tal vez Blasco por el teléfono. El licenciado Blasco Peña Herrera, a ver si este asunto lo solucionamos de la siguiente manera. Porque hay un primer tema que me parece muy importante. Dicen que la provincia del Guayas y Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, son elementos claves en la elección del nuevo presidente del Ecuador. Y este análisis lo escribe Felipe Urbano de Lara, con quien desearíamos platicar, pero no nos contesta el teléfono. Bueno, el analista dice lo siguiente: de Guayas saldrán los votos que definirán al ganador de la segunda vuelta presidencial. De las 3 provincias con los distritos electorales más grandes, Manabí está definida a favor de Lenín Moreno, aparentemente, y Pichincha de Guillermo Lasso. Según previsiones razonables, falta por definir Guayas. En Pichincha, dice Felipe, si bien ganó Moreno, la diferencia con Lasso fue de 100,000 votos en Pichincha. Pero cerca de 400,000 electores apoyaron en cambio las candidaturas de Cintia Viteri y Paco Moncayo. Esto hay que tomar muy en cuenta. Entonces, no es difícil anticipar que de esos votos disponibles, un porcentaje mayor irá al candidato de la oposición, teniendo en cuenta los pronunciamientos de Viteri y Moncayo, y el sentimiento anticorreísta que prevalece entre los quiteños de clase media. Manabí, en cambio, se definirá a favor de Moreno, aunque allí es difícil imaginar cuánto más puede crecer el candidato de gobierno dada la alta valoración, más del 50%, lograda en la primera vuelta. Dado el tamaño de los distritos, el triunfo de Pichincha de Lasso le dejará con un pequeño saldo a favor sobre el de Moreno en Manabí. Entonces, el problema será Guayas. En la suma de los 4 distritos, Moreno obtuvo una votación mayor a Lasso que por alrededor de 400,000 votos. Sin embargo, los apoyos a Viteri y Bucarán, sumados, llegaron a los 800,000 votos. La votación del Partido Social Cristiano y de Fuerza Ecuador tienen en Guayas un fuerte arraigo popular. Lo interesante de Guayas, y en particular de Guayaquil, es su historia pública de fuerte tradición populista. El Partido Social Cristiano es un partido muy interesante porque articula una visión desde las élites con una raigambre popular impresionante. Esto dejó fundando no solamente el ingeniero Febres Cordero, lo dejaron fundando las élites y los líderes que han surgido de esas élites porteñas durante muchísimos años. El dominio social cristiano, en cambio, a nivel local, se produjo gracias al desplazamiento del PRE, de la escena política guayaquileña y nacional, que tímidamente volvió a tener cierta presencia con Dalo Bucarán. Pero a la final falió. Falió, dicen, por el trompón del hermano al señor tío del señor Glass.
Caramba, qué factura más terrible fue ese trompón, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la votación populista guayaquileña se ha desplazado hacia Alianza País, como han mostrado las votaciones de primera vuelta. Alianza País capta toda la votación que antes iba al populismo, o sea, al PRE. De ser una fuerza con predominio nacional, Alianza País se ha convertido en un movimiento predominante costeño sin presencia mayoritaria ni en la sierra ni en la Amazonía, donde en conjunto Moreno fue vencido por Lasso. Esto me parecía interesante traer a colación el pensamiento de el compañero Felipe Urbano de Lara. ¿Está equivocado o presume que está acertado? Mi primera interrogante para el distinguido analista y los dos que ya me honran con su compañía, el señor Santiago Nieto y el señor Blasco Peñarrera Solá. Informe confidencial y Márquez, unidos en este último día en que se pueden conocer las intenciones de voto, pero medidas por responsables agencias como Márquez, y finalmente, como a las 9, 8:50, el doctor Córdoba estará dándonos sus informes, sus reportes sobre la medición de sedatos. Yo les agradezco mucho por la presencia. ¿Qué les parece que Guayas, según Felipe Urbano de Lara, va a tener una incidencia muy, muy importante en el triunfo del candidato? Entonces, la responsabilidad política del socialcristianismo, y en este caso de su líder en el Guayas, Jaime Nebot, es gravitante, importante. No sé qué opine usted. Muchas gracias. Saludando a Blasquito también. Un gusto poder estar aquí, como siempre, en Radio Democracia. Una voz que ayuda siempre a tener periodismo transparente y ayuda a informar a la ciudadanía sobre temas importantes, como el que nos trae. Un saludo a Blasco Peñarrera. Un gusto poder compartir el panel contigo. Y a ustedes, amigos Radio Escucha, muchas gracias por su tiempo. A ver, el análisis que hace Felipe Urbano de Lara es otro tipo de análisis que en el caso de nosotros, Informe Confidencial, como nosotros vemos la política, es diferente. Hemos visto que se centra el análisis en actores de la política, del centro de la política. Estamos hablando como si es que los electores pertenecieran a un candidato, a un líder determinado, y no es así, de donde nosotros vemos. Creo que ya Guayas y Pichincha, de una manera u otra, ya se han definido. Son los centros urbanos que mayor información reciben, son los que irradian comportamiento en el conjunto de los electorados de la sierra y de la costa, y son como digo, teniendo mucha más información, suelen tomar decisiones mucho más rápidas. Sin duda alguna, una de las imágenes más potentes, poderosas, con volumen de liderazgo político, la tiene Jaime Nebot. Pero no es que Jaime Nebot mueve el dedo y todos los que votan por él salen corriendo detrás de donde él mueve el dedo. Genial. No es así, no es así. De hecho, recordemos cómo en algún momento Guayaquil ya votó por un Jaime Nebot alcalde y por un Rafael Correa presidente. ¿Sí? O sea, veamos cómo, o sea, no es que los electores tienen un pensamiento cartesiano y votan en función de lo que el análisis de la política tradicional le dice. No es así. Los electores son más libres. Si vemos un poco qué pasaba con los electores en su momento de Cintia Viteri, este 16%, ¿qué sucedía cuando yo hacía en primera vuelta análisis ni siquiera muy sofisticado, sino un poquito observaba al interior de los números?
un tercio del 16% de los votos de Silvia Viteri decía que tenía una buena imagen de Lenín Moreno. Sí, Y lo mismo, un tercio de los votos sí, de el candidato Guillermo Lasso. Asimismo, un sector de la gente que decía votar por Moreno, aproximadamente un 30%, también tenía una buena imagen de Guillermo Lasso. Es decir, no se comportan los electores como a esos ejes que está manejando el análisis de la política No son tradicional. rebaños. No son electores que están pensando en otra, cuando deciden su voto, no están pensando en las categorías de la política, sino en el bienestar de ellos y su entorno. Ya. Entonces, las definiciones que ellos, o los aspectos de la vida, de las campañas que ellos toman para definir su voto, no tienen que ver necesariamente con la política, Ya. sino con el bienestar. Un Entonces, poco así se resientan los MLCistas, pero el Partido Social Cristiano de un tiempo de esta parte sí se ha convertido en el Barcelona, pues no, en términos de la política y del alineamiento electoral. Sí le ven pues al director técnico o sí le ven al presidente qué carita pone frente a los candidatos. Entonces, la responsabilidad de Jaime Nebot, no obstante que ha sido muy imparcial, o ha intentado ser muy imparcial, nos dirá Blasco, no está pues así haciendo campaña a este mismo instante para la segunda vuelta a favor del señor Lenín Moreno, como parecería ser si nos atenemos a lo que dice Felipe Urbano de Lara. Ahora tiene usted, ya con la medición de intención de voto, tiene Muchísimas la gracias, mi respuesta. querido Gonzalo, y un cariñoso saludo a mi colega, Colegas. porque el poder sentarse con un colega y decir, es mi colega, es un honor, ¿no es cierto? Muchas Como gracias. puede hablar entre colegas, Qué puede bonito. tener discrepancias, porque así somos los seres humanos, Chico. pero sentir que uno tiene un colega Discrepancias. es tan importante. Usted Sí. tiene colegas periodistas, Con lo respeto Con lo que les muchísimo a la respeta. mayoría. y hay A la otros mayoría. con los que usted no siente que es colega, Sí, porque pueden ser periodistas, pero no es colega. En este caso, qué gusto sentarme con un colega. Mire, los análisis de estos, yo no sé, el señor Urbano Lara me parece que es sociólogo o alguna profesión de estas, sociólogo, sí. Están equivocados. No, son visiones que son respetables. Ya. ¿Ya? Yo hace poco le respondí a él porque me mencionó en uno de sus análisis, me mencionó peyorativamente, entonces yo le hice una aclaración simplemente como tengo derecho de decirlo, pero yo... ¿Fueron de asuntos políticos? Sí, hace poco, ¿no? Digo, Ya. y simplemente menciono esto más bien para decir que muy poco le conozco. La verdad es que leer los análisis de un sociólogo, porque si es que es sociólogo, entonces no, son... ¿Los sociólogos no son politólogos? Sí, Necesariamente. No necesariamente, ¿no? Es una formación que estudia Claro. la sociedad, el otro estudia la política, pero son, yo no diría que complejos, pero que son un enredo, ¿no? Sin querer ser peyorativo. Son un enredo porque dicen unas cosas y terminan diciendo en otras. Bueno, no es una ciencia exacta la sociología, ¿no es cierto? Entonces, hay como sacar muchas interpretaciones. Y jamás quiero decir que lo que él diga esté bien o está mal, Claro. ¿no es cierto? Pero hay que ser claro. Hay que Pero ser claro. ustedes tienen también que conocer a la población. Por cualquiera supuesto. sea el Como grupo dice, social, pero como dice, para ir a las estadísticas. por se necesita supuesto. conocer. Y además que yo he estudiado sociología, pues, ¿no es cierto? En la universidad. Herramienta fundamental. Por diría supuesto. yo, para ustedes. No, yo no soy sociólogo. Fue una de las materias que tomé hace mucho tiempo. Yo sí soy sociólogo. Ah, bueno. Perdona. Y también hago investigación Pero también. política. Ya, Claro. Pero la sociología estudia la política. Ya. Sí, no, Ok. perdón, yo... Entonces, Tenga que decía, bondad.
la verdad es que... Blasco Peñarrera La verdad Sola. es que, y no quiero generalizar, ¿no? Pero la verdad es que al leerle, al escucharle a usted, no logré entender a dónde iba eso, pero finalmente la conclusión que usted ha sacado es la que parecería decir, ¿no? Sin decir, ¿no? Entonces, cuando las personas quieren decir algo y no lo dicen, pero terminan diciéndolo, eso ya está en otra categoría, pero no quiero sacar juicios de valores. Mire, habla del populismo. Dirá que el asunto es un poco delicado porque insinúa es decir, de que Nebot está en la segunda vuelta tratando de beneficiar a Lenin. Bueno, digamos... ¿Y cómo hay en los corrillos periodísticos hay también ese asunto de que tienen alguna colisión antigua? Y sobre esto yo quiero ser, porque, mire, pero Nebot es al alcalde de Guayaquil, el alcalde de Guayaquil no necesita que nadie lo defienda, nunca ha necesitado. Es uno de los pocos políticos que quedan en el Ecuador, que ha sido claro, absolutamente claro en sus posiciones, y que sabe responder a quien sabe responder de manera directa. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es responder su pregunta, y simplemente ver responder esto de acuerdo a lo que yo he visto en la poca información, sí, exacto, su pregunta, ¿no? En la poca información a la que tengo tiempo y acceso, porque realmente uno pasa trabajando, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero, antes de responder lo segundo, ¿ya? Lo primero que noté acá, dice, lo interesante de Guayas y en particular de Guayaquil es que la historia política es que tiene una historia política de fuerte tradición populista. Tal vez se refiere al CFP, ¿no? Tal vez. Porque luego dice, puede ser, porque dice, el Partido Social Cristiano articula una visión. ¿Qué significa articular una visión? Sí, eso no es castellano, ¿no? Articula una visión desde las élites con raigambre popular. Perdón, ¿es eso populismo? Es decir, aquí está Santiago, que es sociólogo, pero esto no es populismo. Entonces es una contradicción. Populismo es lo que ha hecho este gobierno, ¿ya? Pero si es que vamos a ser totalmente objetivos, como le digo, porque yo no he venido acá a defender nada, yo no he venido a defender a nadie, por nadie, jamás. Yo no soy miembro de ningún partido político, pero decir que la ciudad de Guayaquil ha sido gobernada los últimos 16 o 18 años por un partido populista es no ver la realidad. Porque si existe alguna administración eficiente con compromiso social que es diferente, es la ciudad de Guayaquil, pues. Es decir, hay decisiones que se toman, que las toma el cabildo y que han transformado esa ciudad. Aquí eso no es populismo. Una cosa es el populismo, otra cosa es ser popular. Una primera distinción, eso me sorprende. Ahora, lo que usted, la pregunta que seamos hace... literalmente, ¿sí? Seamos testigos de lo que dice el compañero Felipe Urbano de Lara. Las dos, aquí está. Pero si el alcalde no moviliza toda su maquinaria, puede ser muy probable que el voto popular del Guayas vaya hacia la acción populista antes que a una candidatura que a pesar de todo carece de raigambre popular y tiene una imagen más bien elitista. ¿Sí? Perdóneme, pero ahí sí debo ser bastante poco inteligente, pero la verdad es que no encaja. Es decir, es una serie de contradicciones, ¿no es cierto? Que decir o no decir. Si es que quiere decir que el alcalde Nebot tiene la responsabilidad de mover a toda la estructura, a los votantes. No, dice de mover la maquinaria municipal, ¿ya? Entonces él está pidiéndole a un funcionario público que intervenga en un proceso electoral y que por lo tanto cometa un delito. Eso no se puede hacer.
Eso es populismo. Eso es populismo. Mire, y aquí, para no hablar ¿Cómo más, sintoniza el protagonismo de Jaime Nebot eso le iba a decir a en la usted, primera ¿no? y segunda vuelta? Eso le iba a decir a usted, mi querido Gonzalo, que no vale la pena más, es decir, tiene todo el derecho Sí, el sí. señor Urbano de Lara de opinar lo que él quiera, por supuesto, pero las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Mire, yo escuché a través de, me parece que fue YouTube o alguna de estas, o Twitter que me llegó, yo la verdad es que muy poco veo esto, porque vuelvo a repetirle, no me dé el tiempo, pues no. Tengo trabajo, hijos y... ok. Una intervención, a ver, luego del 19 de febrero vi a Cintia Viteri, candidata que quedó en tercer lugar, ser la primera en decir que apoya la candidatura del señor Lasso. Con total nobleza y con total altura. Así es. Con total nobleza y total altura y sinceridad. Luego de unos días vi una presentación en redes sociales, en YouTube debe haber sido, ¿no es cierto?, del alcalde Jaime Nebot, que más clara no puede ser. Más clara no puede ser. Es un apoyo directo a la candidatura de Guillermo Lasso. Eso está ahí, eso está en los videos. Y dice Guillermo Lasso. Ya. Y dice Guillermo Lasso. Él lo que dice es, en resumen, ¿no es cierto? Porque recuerdo, dice ya, decir, las elecciones han pasado, porque les habla además, él no puede hablar nadie más que a sus seguidores, pues, ¿no? Porque es redes sociales, ¿no? Entonces, él lo que dice es que la primera vuelta terminó, que hay que tener serenidad y que hay que pensar en el país. Que hay que pensar en el país. Y que por lo tanto hay que votar por Guillermo Lasso para salir de estos 10 años de pesadilla, porque la opción de continuar en el siglo en este modelo que no es modelo, ¿no?, sino que es una serie de acciones del siglo XXI, simplemente no es posibilidad. Entonces, hay que votar por Guillermo Lasso. Por Dios, un apoyo más firme que ese, imposible. Ahora, pedirle que cometa una ilegalidad, como sería mover la estructura municipal, discúlpeme, eso es pedirle que actúe como un líder populista, cosa que no es. Y usted me pregunta en la primera vuelta yo hice encuestas, yo no estuve en campaña. Yo estoy seguro que no se movió la estructura de ningún partido, al menos no sé, pues, ya en las provincias no sabe lo que pasa, pero la estructura de un municipio, porque mire, la estructura municipal de Guayaquil, que conozco, ¿cierto?, porque he hecho algunos casos de análisis, es ejemplar. Tienen 2,000 empleados. 2,000. ¿Sabe cuánto tiene la de Quito? Unos 20 de tener. Cerca de 20,000. Claro. ¿Ya? 10 veces más. Entonces, ¿de qué estructura hablamos? Claro. Y además Ya. son Los niveles de eficiencia. mínimo la mitad de los 20,000 no tienen tareas. Mire, del caso de análisis, porque este es un caso de análisis para una publicación que estoy haciendo Son vagonetas, en serio. para una universidad, ¿no es cierto? Ya. Comparando el número de empleados que trabajan para el municipio y para sus organizaciones, digamos, ¿no?, porque tiene algunas entidades Sí, no adscritas. pero que son pocas, ¿no? Y no determinantes. No, son pocas, digamos, Ya. no es que hablamos de 10, 20, no. Ya. El número de empleados que tiene hoy el municipio de Guayaquil es menor al número que tenía León Febres Cordero hace 16 años. Entonces, Y la ciudad ha crecido. ¿no? pero perdóneme, Y con la los mayores, municipalidad ha es que crecido. las cosas hay que decir, y no porque yo sea
Yo soy objetivo, totalmente objetivo, no soy fanático, jamás he sido afiliado al Partido Social Cristiano, Sí. no soy, de hecho, social cristiano. Es decir, conceptualmente no soy liberal, ¿ya? Pero las cosas hay que reconocerlas, como son, ¿cierto? Entonces, con los mayores niveles de eficiencia, porque basta ir a la ciudad de Guayaquil y ver lo que es Guayaquil ahora, y quienes recordamos cómo era Guayaquil antes, pero hoy, comparando con otras ciudades, nos lleva una larga ventaja. Entonces, esa estructura... Un alcalde extremadamente eficiente Eso lo es, que tiene eso es la lo que ha ciudad de sido. Guayaquil. Eso es lo que ha sido, un gran... Pero no se mide solamente o no deberíamos medir solamente en el número de empleados municipales. No, por eso le digo, son varias... Que hay varias No, aristas de Eso le digo, éxito administrativo. Es que hay varios indicadores, Te ¿no? pregunto. Cómo se mide la economía, cómo se mide varios Claro. indicadores, ¿cierto? El número de empleados en relación a los índices de eficiencia en las diferentes áreas críticas. Ya. Entonces, eso es admirable. Y eso no es de estructura, y eso no es populismo, ni nada que ver. Eso es de eficiencia. Y sabe que este es uno de los pocos casos que hay Ajá. en el que un político es a la vez un buen administrador. Lamentablemente, porque los políticos suelen prepararse en la vida política que no está ligada siempre, o muy pocas veces está ligada con la administración pública. Entonces, quienes ganan las elecciones son personas que están preparadas para otras cosas. Entonces, les toca algunos, ¿no? Los demagogos, los pero mentirosos. Pero por lo general. El perfil del les político ecuatoriano es deprimente. Pues, no solo ecuatoriano. Pero usted dice que Nebot tiene es uno de los salva porque él es un gran administrador y está visto por todos. Mire, eso desde el más pequeño guayaquileño hasta el más grande ecuatoriano. El mismo presidente de la República debe reconocer, para él por lo menos, de que y lo he dicho es uno de los ¿no? alcaldes Pero, más prestigiosos. más allá de ser un líder político, como administrador, más allá de ser un líder político, resultó un gran administrador. Esa es una combinación muy rara. Ya, yo recuerdo aquí en Quito, por decirle, Quito tuvo un excelente alcalde. No fue un gran político, porque no era Jaime. político. No fue El anterior. No, Rodrigo Paz. Ya. Sí, pero sí. no se puede comparar porque él no era un político. Pero el perfil es Él era- parecido a mi él- paisano. Él era un empresario exitoso Sí. que se metió en la política. Sí, sí. Para que vea cómo somos No. los del norte, ¿no? Exacto. Y fue un extraordinario administrador de la ciudad. Así fue. Pero no es comparable porque él más bien venía de la administración y pasó por la política. Sí, sí. Entonces, esta combinación es muy difícil que se dé. Es muy difícil que se dé, pero en todo caso se ha dado. ¿Qué para- juicio para de ven- valor tiene de Jaime para del ventaja- Castillo usted? ¿De Jaime del Castillo? Sí. De Jaime del Castillo, del exalcalde. De Quito. ¿Sabe qué? Sí, yo pienso que estaba en primaria, no. Sí, pero usted no es un recuerdo. estudioso, Sí, pero la lamentablemente. historia de los Lament- líderes políticos sí. para ustedes debe ser una materia obligada. No, pues, sí, pero lamentablemente la historia de los alcaldes de Quito, es decir, no la he estudiado a profundidad, sino a partir de Sixto Durán Ballén. Ya, antes de eso Ayer tengo- era usted ya antes de- un jovencito. sí, bueno, no, cuando Sixto era alcalde yo era un niño, porque él fue alcalde durante la dictadura. Cuando fue presidente era joven, adulto joven, ¿no? Ya. Pero digamos, desde ese momento yo comencé a estudiar las transformaciones de Quito Ya. en base pues al liderazgo que tuvieron los administradores. Otro político que fue un gran administrador de la ciudad. Y aquí capaz que me cae un lanzallamas. El doctor Yamil Mawad. ¿Ya? Él era político y fue un extraordinario administrador de Quito. No fue un buen presidente, es decir, no fue un buen presidente, pero yo pienso que no fue un buen presidente porque lamentablemente él sufrió un derrame cerebral. Sí. Entonces, cuando Eso fue electo incidió. presidente, él ya no estaba en uso de... al Ya 100% cuando de entró sus con las capacidades. armonías ya estábamos
complicado. Entonces ya no era la misma persona, pero hay casos, ¿no? Hay casos excepcionales, pero en todo caso, yo creo que lo importante acá, pues, y además quiero cederle a mi colega la palabra, es ¿qué? ¿por qué, desde cuándo, ¿no es cierto?, un candidato... Ya. A ver, las elecciones las tienen que ganar los candidatos, no terceros. ¿De cuándo acá un tercero tiene la obligación de darle ganando la elección a otro ¿A candidato? cuál tercero se refiere? A ver, la elección de segunda vuelta está entre dos, ¿no es cierto? Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Es o Lenín Moreno o Guillermo Lasso quien tiene que ganar la elección. Así es. ¿Por qué le culpan a Nebot? ¿De cuándo acá un tercero, llámese Jaime Nebot, llámese Mauricio Rodas, llámese quien sea, tiene la responsabilidad de darle ganando, que es un mal uso del castellano, la elección? Eso no tiene lógica. Pueden brindarle su apoyo, pero es el candidato quien, a través de sus buenas decisiones, de su estrategia, de su carisma, tiene que ganar la elección. Pues. ¿Coincide usted, señor licenciado Nieto? Bueno, yo creo que hay enfoques diferentes de la realidad. Y me voy a tomar el artículo que estábamos hablando de Felipe Burbano de Alar, hombre a quien sin duda yo respeto, es hombre muy formado, dentro de lo que es la ciencia política. Los consultores tenemos los consultores políticos analizamos la realidad desde otro ángulo. Bien, no la suma de figuras políticas a una candidatura no necesariamente da votos. Nosotros cuando analizamos la política vemos cuál es la imagen que tienen los políticos en los diversos sectores del país. Sin duda, Jaime Nebot Sadi, de quien está hablando el artículo, es un informante calificado para un sector de la población principalmente costeña. Bien, no así para la sierra. Sí. O sea, Quito no es que tiene una, no es una figura que aporta en la sierra, sino hay que calcular la ventaja y desventaja que tiene que una figura política se aleje o se acerque. ¿Para qué le sirve esto que usted Para nos saber dice? cuánto gana y cuánto pierde. Por ejemplo, si usted suma a su candidatura a una figura que tiene 75% de desagrada, la gente va a rechazar esa figura que le apoya. Bien. No. Denos un ejemplo aquí en Quito de una persona que, por ejemplo, Vea, apoye le voy a poner en otro país para que sea más claro el ejemplo. Vargas Llosa llega a segunda vuelta ganándole a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori era un outsider de la política. Así. Lo que se le ocurrió a Vargas Llosa en segunda vuelta fue pedir el apoyo de todos los partidos políticos peruanos, y los tuvo. Los partidos políticos peruanos tenían 75% de imagen negativa y perdió la elección. Claro. ¿Acuerda? Era la partidocracia peruana. Exacto. Y ahora recordemos Ecuador. Ya. Álvaro Noboa gana la primera vuelta, pasa la segunda vuelta llevándole a Correa a 25 puntos arriba. Hace la camioneta, sube a todas las figuras políticas de ese momento. Figuras políticas que eran mal vistas por la ciudadanía y perdió la elección. Entonces, yo creo que el análisis desde las figuras de la política, alejadas de los ciudadanos, lleva a errores electorales. Ya la coherencia ¿Verdad o que no. le está criticando? No lo hemos discutido. Sí, no, yo lo he discutido mucho con él. No me he equivocado. No puede transferir. No, eso era. Son puntos distintos, son paradigmas que se maneja en las ciencias sociales. Propios del siglo XX. No, propios del siglo XX, no del siglo XXI. Los ciudadanos que funcionaban en esos paradigmas que estudia la ciencia política corresponden a otra realidad, no a la del siglo XXI, no con electores independientes, hiperconectados, que construyen la realidad de otra manera, donde los partidos perdieron su funcionalidad dentro del sistema electoral. Es decir, hay que ver o tratar de despojarse de ciertas categorías para ver la realidad desde los electores. Cuando uno no ve la realidad desde los electores y ve desde las élites de la política, simplemente sucede lo que ahora ha sucedido con todos los partidos políticos.
desaparecen en su mayoría en el planeta. Pero usted está negando, perdone que le pregunte Sí, de por esta favor. manera. Ahí sí vale decir, en mi tonto pensamiento, usted está dudando de que Guayas y Nebot son elementos claves en No, la no. elección de segunda vuelta a la que estamos asistiendo. Claro, no Guayas y Nebot, porque Guayas no es un partido político y Nebot es un informante calificado para un sector específico Pero de la esa población. reflexión va para Felipe, no para mí. Eso digo, Yo le principal. pregunto tal como Claro, el otro asevera. Claro, por eso le digo, pero Guayas no es un conjunto de la población que tiene un liderazgo muy fuerte, que es Jaime Nebot, Yeah. el cual es un informante calificado para la población. Y no es que Nebot mueve el dedo y la gente sale disparada donde él dice. Sí. Él puede Coincide. él puede dar una opinión, lo ha hecho. Creo que Jaime Nebot fue muy claro en apoyar, no tuvo medias tintas al decir que la gente tiene que votar por Lazo. Sí. Argumentando. Yo les Claro, quiero hacer claro. escuchar cuál fue el acento Claro. de Jaime Nebot. Haré todo lo que esté a mi alcance para que la tesis socialista no triunfe y para que triunfe la tesis que hoy representa Guillermo Lazo. Que no es exactamente lo que nosotros pensamos, pero que es bastante más cercano a nosotros, repito, que lo que puede ser el socialismo está muy lejano. Lo importante es qué va a hacer el señor Lazo para acercarse a un electorado del cual necesita para ganar. Y esa parte no la puedo responder yo, la tiene que responder él. Por nuestro lado, el partido hará lo necesario para que la mayoría de sus votantes se incline a favor de la candidatura del señor Lazo, que es lo que desde el primer momento, aún antes de conocer los resultados definitivos, sin los numéricos y de acuerdo a nuestro control electoral, nosotros expresamos con Cintia Viteri esa misma noche del domingo 19 de febrero. Y Felipe Urbano remata su comentario en perspectiva, diciendo, si el alcalde no moviliza toda su maquinaria, puede ser muy probable que el voto popular del Guayas vaya hacia la opción populista antes que a una candidatura que a pesar de todo carece de raigambre popular y tiene una imagen elitista. ¿Ay, qué dice usted? Que no es tanto así. Sin duda. Está equivocado el columnista. Claro, no sé si equivocado o no. Creo que él está analizando, me parece que no ha tenido acceso a cifras. Si nosotros vemos el componente del voto de Guillermo Lazo, ahora que está ya con un 40 y pico más, ¿no es cierto? Por cómo ya se dio la segunda vuelta, vemos que ha entrado en todas partes. Y tiene una ventaja la candidatura de Lazo, que no tuvieron otras candidaturas en primera vuelta, como la de Cintia Viteri, que estuvo más asentada, como vimos en la costa, que tuvo una votación en todo el país, principalmente Sierra, pero tuvo en todo el país, ¿sí? Lo mismo la de Moreno, tuvieron votaciones en todo el territorio, y por lo tanto atraviesa también todos los estamentos. Yeah. O sea, también estamos hablando de grupos etarios, de grupos socioeconómicos, etcétera. Entonces, si bien es percibido por cómo se planteó la campaña entre ricos, pobres, oficialismo, no oficialismo, correísmo, anticorreísmo, que lo mencionamos nosotros cuando comenzaba la campaña aquí, antes de primera vuelta, acuérdese Gonzalo, aquí en Radio Democracia. Entonces, esa visión es lo que, desde el análisis, desde arriba, no desde la gente, parecería que así se presenta. Entonces, creo que falta un análisis más fino de cifras para referirse a fenómenos sociales que no están sucediendo. Y yo creo que es por eso importante investigación seria. Investigación seria. A estas alturas la crónica y por favor, haber sido robustecida claro, por una estadística. Claro, y tampoco es válido que solo se presenten, Es Gonzalo. muy especulativa, dice Claro, usted. y no está bien solo llevarnos por las simulaciones electorales. Son las cifras menos duras que se pueden tener en una encuesta de opinión pública. Ajá. Entonces, más cuando el voto es obligatorio. ¿Puede beneficiar o perjudicar de alguna manera, no el acerto de Nebot, que es clarísimo, sino la intención de la columna? No, yo creo que es un análisis desde la ciencia política. Es un análisis claro que él tiene. Ya. O sea, es válido, perdón. Él está manejando otros paradigmas, que es diferente. Paradigmas son principios fundamentales de un análisis para tener una especulación política. Pero es otra cosa. No ha tenido acceso, me parece, a información
científica de, por ejemplo, que puede provenir de encuestas u otro tipo de investigaciones para referirse al tipo de candidaturas que están presentando los dos Pero los le dos están liderazgos. negando que tiene raigambre popular a Nebodi. Nebodi es, No, es que no tiene raigambre casi popular. una historia Es como un alcalde de hombre, es un Guayaquil, hombre ¿no? popular en Guayaquil. Allá. En Guayaquil, el ¿Cuál oro, es la los ríos, diferencia, licenciado Nieto? de tener votos en la base, en el quitín más bajo de la población. Populista y No, popular. populista es un concepto que se acuñó después, en la segunda mitad del siglo XX, para marcar en Europa a todos aquellos líderes que no entraban ni en la izquierda ni en la derecha, ni ciertos socialdemócratas ni demócratas cristianos. Es una categoría hueca que ponían todo lo que no les servía para el análisis de la política formal. Entonces no es válido para el análisis. Yo lo que digo es, por eso prefiero llamarles outsiders, estructurados o no estructurados, y de ahí ver si son responsables o no. Ya, como el tiempo se me ha ido y claro, aparte de alguna aclaración o esclarecimiento más puntual de algún concepto que no esté de conformidad con el pensamiento de el licenciado Blasco Peña Herrera, lo que le interesa a este momento, y así me comprometí a anticipar a mi auditorio, es cuál es la intención de voto a 10 días del comicio, la final que usted puede dar a nombre de su prestigiosa empresa Márquez. Con el mayor de los gustos, mi querido Gonzalo, y aquí hay que repetir. Es decir, simplemente, este es un programa, esta se llama Radio Democracia, y yo le conozco a usted, mi querido Gonzalito, tengo la suerte de conocerle hace 20 años, creo, 20 o más. Poquito más. Un poco más, 25 años por ahí, ¿no es cierto? Desde que eran niños. No, desde que Dígale malo. Nosotros comenzamos hace 25 años y una de las primeras invitaciones no la sé, recibimos pero de yo usted. lo conocí Martoncito. Usted me conoció, sí. Bueno, entonces yo siempre he sentido que este es un espacio democrático, y la democracia es eso, ¿no es cierto? Es la expresión, es decir, primero la libertad para poder uno opinar libremente y sin temor a ser perseguido. No podemos decir que en el Ecuador vivimos en libertad, no, pero en este espacio podemos opinar libremente, ¿no? Y además, yo en cualquiera opino libremente, no tengo ningún problema, Así es. y digo lo que pienso, ¿ok? Mire, así hay solamente que ser. antes, son decisiones de vida. Ni una persona es mejor porque es así, ni otra es mejor porque es así. Yo ni me callo, ni me compran. Nunca. Yo, lo que sale en mis datos o lo que pienso, lo digo de manera frontal, no fanática, sino argumentando. Lo que jamás seré es media tinta. ¿No es cierto? Pero no fanáticamente, sino argumentando. Entonces, y eso es lo que he tratado de hacer. Pues, ¿desde cuándo acá un tercero tiene la obligación de darle ganando la elección a otro candidato? Eso no tiene lógica. Pero, mire lo que sucede en números, que estos sí son irrebatibles, porque estas son especulaciones y no hay que darle más, Claro. por supuesto, Esto en cambio es al señor estadístico. al señor Burbano de Lara, quien no tengo el gusto de conocerle, y debe ser una persona que tiene formación, pero en todo caso parece que igual que Santiago, que sí le conoce, debe ser que no tiene acceso a números. Mire, en la primera vuelta electoral en Guayas, Cynthia Viteri sacó, según el CNE, ¿ya? Es decir, sacó, según el CNE, 26,12%, ¿ya? Y esto hay que tomar nota, 26,12%. Guillermo Lazo sacó 21,15%, ¿ya? En la primera vuelta. Y Lenín Moreno sacó 38,77% en primera vuelta. Datos de nuestra última encuesta, provincia del Guayas. Guillermo Lazo, 44,7%. Si usted suma el voto de Cynthia Viteri más el voto de Guillermo Lazo, da 47,27%. Es decir, está casi todo ahí. Casi todo ahí. ¿Ya? Matemática. Lenín Moreno, votos de segunda vuelta, 38,77%.
Según nuestra última encuesta, Lenín Moreno, provincia del Guayas, 49,1%. Ha subido 10 puntos. Mientras Guillermo Lasso más que duplicó hasta el momento en el que tomamos esta encuesta en Guayas, su elección, Lenín Moreno ha ganado solamente 10 puntos en Guayas. Esa es la respuesta más clara. A que Guayas y Nebot no son las claves, como dice él. ¿O por apoyo social cristiano? Por lo que sea. Porque no manda Porque Jaime Nebot, el señor alcalde, es que, no manda en la conciencia a los ciudadanos. Pero pueden los a ver, ciudadanos decir, a mí me cae lógico, mejor el señor lógico, Lenín pero, que a ver, el señor Guillermo. Comenzamos la discusión diciendo, ahorita que leo el título, porque no veía el título, dice, Guayas y Nebot las claves. Ya. Con esto queda demostrado que no son la clave. Claro. Porque aquí se llegó a un techo. Claro. Casi todo el voto de Cintia Viteri está con Guillermo Lasso. ¿Ya? ¿Sabe cuál es la clave, mi querido Gonzalo? Pichincha. La que va a elegir. Pichincha es la clave. En Pichincha, en primera vuelta, y me voy a volver a conectar para no cometer un error aquí, que me falla la memoria, ¿no es cierto? Pichincha. En Pichincha, en la primera vuelta... O irán pichinchanos. El señor Guillermo Lasso sacó una alta votación. Pasa que esta página del CNE es un infierno porque tiene que verificarse uno como que sería... Ya, aquí están los datos de primera vuelta del CNE de Pichincha, ¿cierto? Entonces vamos a ver votos totales de Pichincha. El señor Guillermo Lasso sacó 32,20% en Pichincha. Guillermo Lasso, primera vuelta, 32,2%. El señor Lenín Moreno sacó 37,29% en primera vuelta. ¿Ok? Aquí casi no hubo más votación. El Partido Social Cristiano o Cintia Viteri sacó el 12,54%. Paco Moncayo sacó el 10,94%. Bajote, decían que al último, por hacer el voto útil, por construir el voto útil. Estoy diciendo, mire, le quitaron a Paco Moncayo, dicen. Yo creo que hubo voto útil. Yo pienso que la gente al final, yo pienso que hubo una campaña, pues yo pienso que nos invitará a otro momento a hacer un análisis, porque hay una cantidad de, más sería interesantísimo con Santiago. Qué bueno. El compartir ideas para tratar de explicar. Sí le gustaría a usted también, ¿no? Qué es lo que sucedió en primera vuelta, pero Santiago, hay una cantidad de... Perdón. Queda en compromiso. Por favor, siempre a la orden, Gonzalo. Entonces, y Pichincha, será un gusto. ¿no es cierto? 32,2 de Guillermo Lasso, más 12, 44, más 10, 54, 56%. Si es que se sumaría los votos de Guillermo Lasso, más los votos de Cintia Viteri, más los votos de Paco Moncayo, en primera vuelta, hoy debería tener 56% aquí. Si es que sigue la misma lógica, ¿no es cierto? De decir, son los líderes políticos los que tienen la responsabilidad. Los que arrastran. Ok. Resultados de nuestra encuesta de Pichincha. Guillermo Lasso, 47%. 10 puntos menos de lo que debería tener. Entonces, en Guayas tiene lo máximo que podía tener. En Pichincha tiene 10 puntos menos. Y Lenín Moreno, del 37,29, ha pasado al 47,8, subió 10 puntos. Entonces, ¿cuál es la clave? Pichincha. No Guayas, Pichincha. Guayas ha cumplido. Y no es que aquí venga a defender a Guayas. Números. Entren a la página del CNE, amigos. Miren la votación de Cintia Viteri, de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno de primera vuelta. Contrasten con los números que vamos a informar ahora y con los números que serán muy parecidos a los que salgan en la próxima elección. Y vean dónde están las diferencias. Es Pichincha la clave. ¿Usted está de acuerdo? Yo ahí tendría unas dudas nada más sobre la exposición que acaba de hacer Blasco. Y lo digo con respeto porque estamos haciendo un análisis, ¿no? Y yo no creo que todo el voto de Cintia Viteri se fue a Lasso, en Guayas. De ninguna manera. ¿Por qué? Acordémonos cómo fue la campaña en primera vuelta entre los socialcristianos y creo,
en Guayas. Entonces, como peleaban en el mismo espacio, se vuelven espacios irreconciliables. Yo creo que mucho del voto de Cintia terminó yéndose donde Moreno y muchos de los otros terminaron, o sea, no es que son cartesianos los electores, no es que se mueven en función de la si votaron por Cintia no son social cristianos, es lo que quiero decir. Pero están pensando igual. ¿Por qué dice un solo punto la discrepancia? ¿De qué? No digo, no, que no creo que se fueron los votos de Cintia Viteri en su totalidad a Guillermo Lasso. No creo que es así. Yo no creo que es así. No creo que todos los electores de Guayas que votaron por Cintia ahora votan por Guillermo Lasso. No es así. Yo estoy perfectamente de acuerdo con Santiago. Entonces, hacer esa suma no me parece pertinente. Yo estoy perfectamente de acuerdo, Santiago, pero sí es pertinente hacer la suma porque mira, ¿por qué es pertinente? porque aquí dice Guayas, Nebot Claves. Entonces digo, a ver, ¿cuál es el comportamiento de Guayas? Sí, no, pero lo que yo digo es, no nos basemos en un artículo, pero es que no, porque ahí no queda mi idea completa. Porque yo no estoy diciendo, no estoy hablando para un artículo, sino para haciendo análisis electoral. De acuerdo. De lo que está pasando en Guayas. Entonces, para responder un artículo tampoco puedo tener ese tipo de análisis. Digo yo, solo para esclarecer las cosas. Los electores no pertenecen a nadie. Los electores no se mueven de una tienda a otra. Totalmente de acuerdo. Los electores se disparan en cualquier dirección y por lo tanto creo que Guayas y Pichincha están definidos y más bien pienso que la elección se llevarán en las provincias llamémosle, más pequeñas. Manabí estará definido, Azuay estará definido, Loja estará definido. Faltarán las provincias centrales, tendremos alguna votación que sube de los que quedaron huérfanos en el oriente y tendremos, para mí, un resultado de segunda vuelta ajustado y esperemos a ver qué pasa. Yo creo que todavía no está definido, tenemos 10 días de campaña, veamos cómo actúan. ¿De qué depende? Es un grupo que, perdone, una preguntita intermedia para informe confidencial y Santiago Nieto. Hay un grupo de indecisos que más o menos oscilan entre el 15% a nivel nacional, ¿no es cierto? De ese grupo, ¿no cree usted que ese grupo es el que tiene la palabra, digamos, para definir unos a favor del señor Lasso se requeriría unos 5 o 6 puntos y a favor del otro mantener la distancia que ahora tienen? ¿Estoy más o menos en lo correcto? No, lo que va a definir es cómo ellos, los votos que tienen ahora, los consoliden. Porque los indecisos normalmente se mueven en la tendencia que se están moviendo los decididos. Ajá. Entonces, si es que sube una candidatura, la mayoría de los indecisos... Esa es una regla. Es un cálculo matemático que se hace. No es una regla. ¿Por qué? Porque en muchas elecciones, a veces los indecisos se van por una candidatura. Pero eso se hace análisis al interior de cada elección. Cada elección es diferente. En este momento hemos visto que los indecisos... ¿Qué calidad de indecisos o qué característica de indecisos? ¿Cómo calificaría usted a los indecisos de temporada entre los candidatos Lasso y el otro candidato oficialista? ¿Cuál es la característica que tienen? Gente que son intelectuales, son académicos, gente pobres, clase media. ¿Por dónde está la cosa? Es gente que está asqueada de la peor campaña que ha existido en el país, llena de insultos, de agravios, de descalificaciones, de escándalos, y que no hubo una propuesta clara a los ciudadanos. Esa es la gente que está odiando la política. Y por eso no están diciendo, más en un país donde el voto es obligatorio. Entonces son los odiadores. No, los cansados de Correa. No, los que están cansados de la política. A ver, y nuevamente respetando, porque Santiago tiene un punto de vista muy válido. Es decir, yo he usado una forma de leer, primero respondiendo, usted hizo usted una pregunta y otra que tampoco pues, es un ciudadano más y una persona, por supuesto, convencional, tal vez. No, que hay que respetar como toda persona, desde luego, ¿cierto? Pero a ver, luego. Yo digo, darle la responsabilidad a la provincia de Guayas y a Jaime Nebot, primero, desde el punto de vista lógico, ya
lógico, sin ser sociólogo, porque yo tengo otra formación, ¿ya? Es un absurdo, porque no existe una transferencia de votos directa. Y porque me consta, como usted puso ahí, no fue una vez, sino varias intervenciones, que él se ha expresado públicamente, más que ningún otro líder político, en favor de la candidatura de Guillermo Lasso. Esta no es una defensa, además, yo comencé diciendo, él no está quien le defienda. Y es así, pero yo sí defiendo lo que pienso. A mí me parece que eso no tiene sentido, primero. Segundo, el pedir que utilice la estructura de la alcaldía es pedir que cometa un delito. Entonces, eso no se puede hacer. Sin embargo, lo que he hecho es simplemente tomar mis números de mi última encuesta, compararlos con los datos de la encuesta anterior y he dicho, ¿dónde hay más espacio? Yo concuerdo con Santiago, que existió tantas diferencias entre la oposición en la primera vuelta que quedaron unas heridas abiertas. Sin embargo, parece que cicatrizaron, porque lo que sacaron los otros candidatos es tan poco, ¿no? Si en la provincia del Guayas, Abdalá Bucaram sacó algo, 6% me parece, y nada más. Entonces, que ese 40 y que le hablaba yo, ese 44,7% que tiene Guillermo Lasso hoy, y que hace que tenga posibilidades aún de restar la diferencia que existe, Guayas, proviene, por lógica, mayoritariamente de sus votos y de los votos de quien quedó segunda. Yeah. Ahora, he hecho la misma comparación con Pichincha. Y aquí he visto en Pichincha que eso no ha sucedido. Yeah. Pero tampoco es la responsabilidad de Pichincha. Pichincha tiene unas características. Pichincha, a diferencia de Guayas, es una provincia en la que ha existido un voto mucho más de izquierda. Aquí hay mucho empleado público. Aquí Alianza País, fue su fortín siempre, no Guayas, fue Pichincha. En algún momento se pasó a Guayas y hubo voto cruzado, pero es Pichincha. Entonces, si es que ahí se tiene que elegir una provincia, y aquí discrepo con Santiago, yo digo, es Pichincha, en donde se tendría que enfocar el señor Lasso, y aquí debería tener pues un gran aliado, porque es una alianza, creo, suma, ¿no? Entonces, el 70% de la población de Pichincha está en Quito. Entonces, ahí pienso yo que debería enfocarse. Pero entre Quito y Guayaquil, mire, porque aquí hay que hablar las cosas como son. Okay. Guayas, 24,7%. 25% de la población. Yeah. Pichincha, 20%. Yeah. Entonces hay que hacer simplemente hay que hacer un Pareto. Por supuesto que son las provincias de la Sierra Central pequeñas, o algunas provincias de la costa, inclusive, en donde pueden haber alguna variación, pero las variaciones es mucho más difícil que eso suceda. En Pichincha, si es que Pichincha vota, como parece que el señor... pero entonces perdone que diga, tiene las de perder Guillermo Lasso, porque aquí es la capital de la burocracia. Pero en la primera vuelta le fue muy bien. A ver. En la primera vuelta le fue muy bien, si me permite, Santiago, en la primera vuelta le fue muy bien. Muy bien, es que Entonces perdóneme, porque estamos llegando a una... La campaña de Guillermo tuvo sus falencias en la capital de la República los datos de esta víspera, por los datos que usted tiene. En la primera vuelta la campaña de Guillermo Lasso... No se manejó bien en Pichincha Guillermo Lasso. En la primera vuelta la campaña de Guillermo Lasso fue muy exitosa. En Pichincha se manejó mejor. Sacó mucho más de lo que se esperaba. Sí. Mucho más de lo que se esperaba. Pero imagínense un cartel del candidato oficialista en cada poste de Quito. Pero espérese, ahora no. No importa. Un montón de prácticas que utilizó la burocracia, que se dedicó a hacer proselitismo a domicilio. Gonzalito querido, esa es la política. A domicilio. Esa es la política. Esa es la realidad. Ya. ¿Qué pensábamos? ¿Que esta elección iba a ser en Walt Disney? No, pues. Sí, y además en la primera vuelta fue así. ¿Ya? Lo que sucede es que la diferencia
yo encuentro una diferencia en Pichincha, y cuando vi esto me sorprendió Pichincha, repetimos Pichincha y me sorprende Pichincha, ¿ya? Los ríos, en los ríos ¿Cuál es está... hipótesis? ¿Qué ocurrió en Pichincha? No, es que nada ha ocurrido, porque todavía no hay las elecciones. Esta encuesta de la que le estoy hablando fue tomada entre el domingo, terminamos ¿Cómo ayer. salen para que se dé cuenta Y vamos la a dar Márquez los datos que el día de Márquez ayer presentamos. anuncia, atención. ¿Cierto? Que el dato de ayer presentamos con un nivel de decisión del 84,51. Y aquí también los indecisos. Yo coincido con Santiago en que esta ha sido una de las campañas, de las peores campañas que yo he visto. Pero no por el contenido de las campañas, que tampoco es que tuvieron mucho contenido, ¿no? Sino por las circunstancias que se dieron, ¿no? Finalmente quien manejó la agenda, y esto no quiero decir aquí como acusación, sino como si estamos en campaña política, entonces uno tiene que ser hábil, uno tiene que tomar decisiones estratégicas, ¿no es cierto? Finalmente quien manejó la agenda política, la agenda de discusión, fue el gobierno. Y todos cayeron en esa agenda. Durante 90 días se centraron los candidatos, la mayoría, ¿no es cierto?, en hablar de corrupción, de los Cayapalix, de la refinería, de esto y del otro. Justamente lo que buscaba Lenín Moreno. Porque sabían que la corrupción como tal, el tema, tiene un techo y tiene un piso. Y a la base, la corrupción le molesta, ¿no? Como a todo ciudadano. Pero la base está pensando en la subsistencia. Entonces, por pensar tanto en la corrupción, que no digo que no haya que investigar, fiscalizar, y que este gobierno no lo ha hecho, y que este gobierno, y que digamos, y que las autoridades en eso han sido absolutamente negligentes, y peor que negligentes, ¿ya? Pero está hablando de la campaña, ¿cierto? Esa base está pensando en la subsistencia. ¿Qué candidato habló de se focalizó en el tema, le llegó a la base? Ninguno. Entonces fue una campaña, y eso coincido con Santiago, una campaña en la que venían ataques y iban metidos entre los candidatos de oposición, por un lado. Y el gobierno con su campaña, dejando que los otros se maten. Y esta segunda vuelta, créame que he visto muy poco. Pero me imagino que será lo mismo. El tratar de utilizar los escándalos, las cosas, y así finalmente... ¿Cuánto saca Guillermo Lasso entonces, bueno, a nivel nacional? Le estaba hablando del tema de la decisión, ¿no? Porque yo coincido. Muy mala campaña, pero por esto, ¿ya? Manejó la agenda. Es una campaña... Ahora vamos a los números. Ok, números. Terminamos. Entre el lunes y entre el 20 porque hoy día nos han dejado el 22, vea lo extraño, ¿no? En la primera vuelta hubo otra interpretación de la ley y ahora hay otra. Es el país en el que vivimos. 22, esta encuesta la hicimos pública el 21 porque pensábamos que iba a ser 11 días antes, como sucedió en la primera vuelta, pero no, ahora sí son 10. Perdón, 9, ahora sí son 10. ¿Ya? Entonces, digo, ya. Hay que preguntarle al señor Juan Pablo Pozo, como yo lo hice en la primera vuelta, cuál es la interpretación del Código de la Democracia, de dónde saca esa suma, en qué está pensando. ¿Ya? Ya. Entonces, es el país en el que vivimos. Y Lenín Moreno, 40 en votos totales. Lenín Moreno, 48,9%, Guillermo Lasso, 45%. Nulo 4.2, blanco 1.9. Votos válidos, porque hay que comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Votos válidos, Lenín Moreno 52,1, Guillermo Lasso 47,9. El margen de error de la muestra que hemos tomado nosotros, que tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 2,8, está por encima de ese margen de error. Hay una diferencia de 4 puntos. Nosotros hicimos una encuesta anterior
que no la hicimos pública única y exclusivamente porque todo lo nuestro siempre, primero, está registrado en el Consejo Nacional Electoral como dice la ley. La ley dice que toda encuesta que se haga, ya sea publicada o no, difundida o no, tiene que ser registrada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tengo que cumplir con la ley. Claro. Todas nuestras encuestas están ahí. Además de estar en notarías, como siempre hemos hecho, ¿ya? Pero están ahí. O sea, hay que ver. Yo el otro día vi un video en el que habían unas encuestas, unos planes de investigación, hay que ver si están ahí. Porque caso contrario, el CNE debería actuar. ¿Ok? Entonces, votos válidos. Perdona, ¿en qué sentido debería actuar? Es decir, no nos puede exigir a unas empresas que presentemos todos los y que cumplamos con la ley y que hayan otras empresas que no tengan ahí todos los informes que Verbigracia, perfiles de opinión. no. Yo vi un video y espero que ese video sea esclarecido. Espero. Yo pienso que, y me parece que va a venir acá en unos minutos más el director de esa empresa. Yo pienso que lo mejor que puede hacer esa empresa es exigir que la fiscalía realice una investigación. ¿Ya? Que exigir que se haga una investigación. Porque hay unas denuncias ahí que son muy fuertes. Y yo pienso que tienen que ser esclarecidas por el bien de esa propia empresa. Y a mí no, sí, yo conozco lo que dijo el señor presidente de la República, que Polibio y Sedatos se adecúan al mejor postor, que fue la última grosería que le propinó. Mire, Eso dijo el presidente. Yo desde hace muchos años, porque durante 10 años, yo pienso que nadie podrá negar que durante 10 años yo dije lo que pensé del presidente de la República. Mientras muchos se escondían, mientras muchos se beneficiaban, aquí, Gonzalito, con usted, mantuvimos una línea, que era la línea de el bienestar de la gente. Y desde hace años dejé de darle valor a la palabra de una persona que no tiene valor. Desde hace años. Entonces, lo que él diga, a mí me tiene sin cuidado. Y lo que diga de cualquier otra persona me tiene sin cuidado. ¿No? Entonces, yo pienso que esa empresa, por su propio bien y por su prestigio, tiene que pedir que las autoridades investiguen, como hizo, y aquí tengo que, perdón, que utilice otra vez el ejemplo. ¿Investigar de Sedatos? ¿No es cierto? La empresa Sedatos, el día de ayer vimos un video que fue escandaloso, ¿no? Es un video que es un anónimo. Entiendo que hay un comunicado que dice que ese video es falso. Un tema de esos tiene que ser esclarecido por la justicia, inclusive en un país sin justicia. Se tiene que pedir que haya una investigación. Mire lo que sucedió cuando se acusó al señor que está preso de la alcaldía de Quito, al señor Terán, ¿ya? Mire qué es lo que hizo el alcalde de Quito. Salió a Washington a buscar información. Yo no entendí eso jamás, ¿no? Entendí que lo que él pensaba era que le iban a dar información. Eso era un absurdo. Pero tuvo buena intención en hacerlo. Ya. Le dijeron lo mismo al alcalde de Guayaquil. ¿Qué es lo que hizo él al día siguiente? Fue a la fiscalía y pidió que le abran todas sus cuentas. Que le abran todas sus cuentas. Que le investiguen. ¿Ya? A la misma justicia ecuatoriana. Que le investiguen. Entonces, esa es la forma. Y yo no quiero aquí dar consejos, simplemente es lo que yo haría. Si me sacan un video falso, yo pediría, aunque en este país no es un país en el que hay justicia, porque no hay que ir a la fiscalía a exigir que se haga una investigación. Hoy puedo, mi querido Gonzalo, hoy puedo decirlo porque ya terminó el proceso. Claro. Durante 2 años me investigaron a mí, una vez que salí, justamente una semana después de que salí de la Cámara de Comercio, por el supuesto cometimiento del delito de pánico financiero. 2 años de investigación. Este gobierno que controla la fiscalía, que controla la justicia, no pudieron encontrar absolutamente nada. Porque no tenían bases. Porque nunca jamás en mi vida dije una cosa que haya causado. No soy demente, pues, ¿no? Era persecución.
Y este gobierno persigue y no tiene escrúpulos. Pero terminó ya eso. Pero ¿por qué terminó? ¿Ya? Porque permanentemente estuvimos haciendo seguimiento al caso. ¿Quieren información? Tengan la información. Pidan información a la superintendencia de bancos que afirmaba una cosa en sus escritos a la fiscalía, pero públicamente decía otra. Finalmente no le quedó al fiscal más que pedir el archivo. Y eso yo tengo guardado. Claro. Les envié copias a mis hijos que sufrieron conmigo. ¿Ya? La persecución. ¿Qué es una persecución? Que a mí no me importó, a mí me daba pena por ellos. ¿Ya? Estas son dos cosas que no voy a marcar, marcar Fiscalía del Ecuador. ¿Ya? Que va a guardar en lo que concluyen los jueces de Correa, en que no pudieron encontrar. ¿Ya? Asidero. Ok, entonces, eso fue lo que hizo el alcalde de Guayaquil cuando se le trató de meter en una... Usted dice lo de Polibio también. Entonces, tiene que yo pensaría, de la misma manera. yo ¿Usted pensaría- vio ese video? Sí, a ver, yo ahí creo que en las redes producen cosas que no necesariamente deben Aquí ser hacemos tomadas en una cuenta. campaña incesante Claro. para que haya más Claro, responsabilidad. y perdón, yo estoy completamente de desacuerdo con lo que acaba de decir Blasco. Yo no creo que una empresa ¿En seria desacuerdo? deba, someterse a un anónimo que sale a decir cualquier cosa. Yo no estoy defendiendo a Sedatos, pero creo que por principio esas cosas no deben pasar. Por favor, o sea, yo creo que uno esté sujeto a que cualquier persona ponga un video y una empresa de 30 años, por favor. Grafíquenos Claro. O sea, no puede ser posible eso. Y yo, más allá de cualquier cosa, no creo que nosotros, las gentes que pensamos, que damos un enunciado a la gente, que nos sentimos de alguna manera responsables de las cosas que decimos, porque hablamos a través de medios como este, que tienen credibilidad, someter a una persona que no pone la cara, que se ha robado archivos, que ha sacado cosas de una empresa y que no sabemos quién es y ni siquiera sabemos si es cierto, darle un grado de valor. Estamos entrando en un hoyo negro que puede pasar cualquier cosa, Gonzalo. Y yo creo que eso, como sociedad, debemos ser muchos más cautos. Usted dice de que proteger. subestimar. Honestamente, yo no haría absolutamente nada. Porque el que nada hace, nada teme. Cuidado. Eso yo digo para poner. Ahora, y solo voy a terminar con una cosa, Gonzalo. Y porque y tengo que salir ya. Hablemos de los electores que estamos hablando. No es que existen los burócratas, como usted dijo, Quito, entonces está fregado porque es mayoría. No todos los burócratas son lo mismo. No es que todos los burócratas son correístas o anticorreístas, no, todos tienen sus sentimientos. Estamos hablando de una nueva sociedad, donde la gente es independiente, no son borreos. Y le dejo un anuncio, Gonzalo, porque en abril sacamos con Jaime Durán Barba nuestro nuevo libro. Se llama La política en la sociedad líquida, que justamente analiza cómo se comportan los electores y cómo damos a través de los estudios y de que hemos formado una teoría, damos una aproximación a cómo se hacen las campañas en el siglo XXI. Tendrá su copia, se llama La política en la sociedad líquida, tomado el título de Bauman, que es un concepto, y con eso tendremos un poco más para discutir después, como dice Blasco, y me encantaría. La evidencia la veremos el 2 de abril. Así mismo. El libro, digo, y de la hipótesis el libro, que cuando ustedes manejan. Claro, y ¿Cuándo el libro, ¿Cuándo van a lanzar el libro? el libro lo vamos a lanzar en la Feria del Libro en Buenos Aires y esperamos tener pero aquí, pues. aquí, después porque como está ya Random House Mondadori, que es la casa editorial que nos edita, entonces haremos me encantaría, Gonzalo, poder estar aquí con usted. Ya. Muchísimas No, gracias. ¿y los datos no ibas a dar de No, datos? yo no he participado en este proceso con... Qué Y pena, aquí está, ¿sabe qué, y aquí qué está. pena, qué pena, mi querido, qué Ya. pena, mi querido Gonzalo, porque me hubiera encantado comparar los datos con los de mi colega, con los de mi colega Santiago Nieto, porque él sí es mi Vea colega. usted, a las 7:40 teníamos una cita con usted. Sí. A las 8 de la mañana teníamos a María Paula Romo, que se nos retiró al último, y Santiago Nieto. O sea, era entre los dos. Sí. Pero en virtud de que nos vino Santiago y usted también casi simultáneamente nos llegaron,
Yo dije, no, pues esto conviene. Pero como les digo, Fantástico. para mí es un placer. Qué pena, pues no, porque es enriquecedor. Sí. Porque yo respeto Pero mucho la después del 2 información. de abril quedan en compromiso. Encantado. de O sea, hacer un sería muy enriquecedor Ahora. para mí personalmente el poder tener información de una empresa seria como Informe Confidencial. Es una pena, es una lástima, no, digo textualmente, ¿no? Textualmente. Ya. Mire, yo no comparto y además este es un programa en el que uno tiene que justamente estar de acuerdo en lo que estar de acuerdo y disentir en lo que tiene que disentir. Claro. Yo no estoy de acuerdo en el tema de que uno no, el que nada debe, nada teme. Así es. Y he puesto un ejemplo, ¿ya? Y al mismo personaje, qué pena que tengan que traerlo tantas veces de acotación. A Jaime Nebot le acusaron a sí mismo, ¿no es cierto? A través de las redes sociales, de haber recibido hace 25 años unos pagos de Odebrecht por unas obras que jamás se construyeron. ¿Cuál fue su reacción? Al día siguiente fue a la fiscalía y exigió que se le abran sus cuentas. Le exigió a la fiscal que le investigue. Ahí murió el tema. No quedó la menor sospecha de que esa fue una calumnia. Si es que no se actúa de esa forma, queda la duda. Ya mismo nos anunciará qué es lo que va a hacer Polibio Y Córdoba. yo respetaré, digamos, no es que respetaré, él es dueño de sus decisiones, por supuesto, y le deseo la mejor. Muchas de la suerte gracias. con todos los ecuatorianos. Gonzalito, querido, encantado. Muchísimas gracias. Aquí están entonces los datos que vamos a repetirle en contados instantes, porque buscamos la verdad. Inicio de espacio promocional.